Muy buenos días para todos y para todas. Primero que todo, pues un agradecimiento muy especial por la invitación. Creo que traer un tema importante para el país que se discute hoy en distintos foros, pero que además cambia la agenda un poco de lo que han conversado durante estos 2 días. Nos vamos a salir un poco del gas y del petróleo con los temas que también me siento particularmente familiarizado. Esta es una industria que quiero, que respeto, que le agradezco mucho, vengo de ella. Estuve en esta industria durante 2 décadas y obviamente sé que aquí han estado amigos y amigas del gobierno conversando sobre lo que pensamos como gobierno sobre las perspectivas de la industria del petróleo y del gas. Quisiera, antes de entrar en la exposición sobre el tema que hoy me convoca en este importante congreso, hacer algunas invitaciones preliminares, viendo a tantos amigos y amigas conocidas en este escenario. Lo primero, y bueno, y aprovechando que además hoy es viernes, pensemos en positivo. Es decir, este país demanda de mensajes positivos, de acuerdos. Y viendo el desarrollo de este Congreso en estos 2 días largos que ya van, es la demostración que entre el primero y entre el Congreso del año pasado y este Congreso se pueden hacer muchas cosas juntos y juntas, conectando el sector público con el sector privado, con el único propósito que yo creo que tenemos todos y todas en este país, y que este país le vaya bien, superar, aquí ya lo mencionaba una de las panelistas anteriores, las difíciles cifras sobre pobreza, sobre miseria que atraviesa el país. Y nos debe convocar precisamente a que el gobierno, obviamente el sector privado, podamos trabajar conjuntamente, nos escuchemos, construyamos políticas para sacar este país adelante, porque todos queremos lo mismo, que este país salga adelante. Y el gobierno nacional, pues obviamente, como lo planteamos desde la campaña, prometimos unas reformas y esas reformas pues nos han sacado del confort tradicional, porque realmente los seres humanos somos una especie conservadora por naturaleza y pues cualquier asomo de cambio, cualquier iniciativa de cambio pues nos saca de la cotidianidad, y esa salida de la cotidianidad también es importante a veces para la vida misma de las personas. Y nosotros como gobierno hemos puesto de presente un paquete de reformas que empezaron el año pasado con la reforma tributaria. Bueno, en el marco de la discusión de reforma tributaria también se hizo un congreso de ustedes, y hoy tenemos el paquete, que es lo que ha llamado este gobierno el paquete de reformas sociales, la reforma a la salud, que ha superado su primer debate en Cámara, la reforma laboral que empieza su discusión la próxima semana, y la reforma pensional igualmente, pero por la otra Cámara, por el Senado. Entonces, esta agenda política de reformas sociales pues hace parte precisamente de un compromiso de campaña, pero también de una necesidad del país, porque no podemos olvidar que este país estuvo antecedido, antes de las elecciones, estuvo antecedido de un gran reclamo social, de una inmensa movilización social, particularmente protagonizada por jóvenes que han reclamado cambios en la política social y económica de este país. Entonces, esta introducción para conversar en estos breves minutos, no me voy a profundizar tanto en el tema del articulado ni de las normas, porque pues ya muchos y muchas conocen el texto del articulado, y
obviamente, como todos saben, pues un proyecto de ley ingresa por iniciativa de gobierno, como pasó el pasado 16 de marzo, y para construir la ponencia que va a primer debate, que esperamos sea la próxima semana, tenemos ya 3 ponencias, una ponencia de archivo, una ponencia que han llamado alternativa y que nosotros creemos que es más una contrarreforma, y la ponencia que sin duda alguna hemos construido como gobierno y que hemos negociado, por decirlo así, con los congresistas que han presentado la ponencia para el primer debate. Pues de allí saldrá una reforma como esperamos, pero más allá del articulado, porque por temas de tiempo, pues no vamos a poner poder tener ese detalle, quisiera mencionar cuáles fueron los motivos, las razones o los ejes sobre los que se funda nuestra reforma laboral. Y el primero de ellos tiene que ver, sin duda, ya lo había mencionado, con la promesa de campaña. Nosotros hicimos una promesa de campaña que llevamos luego a un programa de gobierno y luego ese programa de gobierno al Plan Nacional de Desarrollo que todos conocemos se firmó la semana pasada. Este programa de gobierno incluye hacer una reforma laboral y una reforma laboral que no está más allá que lo que plantea la propia Constitución Política de Colombia. Y por eso lo pego con el segundo eje de nuestra reforma. Es decir, la Constitución Política de Colombia tiene desde hace 32 años un compromiso de expedir un estatuto del trabajo. Y es importante para nosotros como gobierno que el país esté hablando de reformas, que el país esté hablando del trabajo, porque al final todos y todas aquí, o al menos la inmensa mayoría, somos trabajadores y trabajadoras. Y todos aquí queremos condiciones de trabajo dignas, queremos estabilidad en el ingreso, estabilidad en el empleo, queremos una justa remuneración, queremos igualdad de trato, porque nadie está excluido de esas legítimas aspiraciones. Hay recientemente una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que deja ver que incluso el acoso en el trabajo, la violencia en el trabajo o de la violencia en el trabajo y del acoso en el trabajo no están excluidos incluso altos directivos de compañías. Condenó en esta sentencia la Corte Suprema de Justicia a una empresa por maltratar a la presidenta de una compañía. Es decir, esta presidenta de una compañía se vio en la necesidad de acudir a la justicia para reclamar sus derechos. Es decir, nadie está excluido de querer tener condiciones laborales dignas y decentes, que es al final el propósito de nuestra iniciativa de reforma laboral. Y si ustedes ven ese artículo 53 de la Constitución, que nosotros no queremos cambiar, nosotros no estamos hablando de cambiar la Constitución, sino de desarrollar ese compromiso. Ese compromiso dice hace 32 años, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, y 32 años han pasado y con ellos cerca de 8 congresos elegidos y ningún compromiso político para desarrollar los principios que allí están contemplados, dentro de los cuales están, por ejemplo, la estabilidad en el empleo. A nosotros nos han querido vender la tesis de que nadie quiere hoy un trabajo estable, pero mientras que nos dicen que esa es una aspiración en desuso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expedido 2 sentencias en las que ha reconocido que la estabilidad del empleo no es solamente un derecho laboral, sino un derecho humano, autónomo, derivado de la Convención Americana de Derechos Humanos, del sistema del que nosotros incluso hacemos parte y del sistema que le ha permitido incluso hoy a nuestro presidente hoy estar al frente de este país. Entonces, hay una obligación constitucional que nosotros dijimos en el programa de gobierno queremos desarrollarla, que a su vez nos permite precisar que expedir un estatuto del trabajo no es una ley estatutaria, porque como lo ha dicho la jurisprudencia y la doctrina, el estatuto del trabajo es una ley o varias leyes que desarrollen los principios o que respeten los principios mínimos que están en el artículo 53 de la Constitución. Entonces, la primera reflexión aquí que estamos planteando en el debate plural y democrático, porque al final el debate es necesario para la democracia, y la primera pregunta en el debate público que estamos haciendo es, ¿no queremos hablar de estabilidad en el empleo? Pues tocaría que modifiquen el artículo 53 de la Constitución. ¿No queremos hablar de igualdad de trato entre las mujeres y los hombres en el trabajo, donde hoy hay brechas todavía de orden salarial? Pues les tocaría
cambiar convenios internacionales y cambiar el mismo artículo 53 de la Constitución. Entonces, ese segundo eje es muy importante porque nuestra carta fundamental, el artículo 53 de la Constitución, nos obliga a colaborar armónicamente con el Congreso para expedir un estatuto del trabajo. Algunos nos señalan que no queremos la Constitución, pues lo que estamos haciendo es desarrollarla. Y no solamente el artículo 53 de la Constitución, sino lo que la jurisprudencia y la doctrina ha llamado la Constitución del trabajo, que son aquellas normas que de la Constitución hablan sobre el trabajo, empezando, por ejemplo, por el artículo 13, por el artículo 25, que desarrolla el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, la protección del trabajo más allá del trabajo subordinado. El tercer eje es el objetivo número 8 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que ha considerado en ese gran debate planetario para superar el hambre, la pobreza y la desigualdad, la necesidad de que los estados, de que los países tengan y garanticen el trabajo decente. Trabajo decente no es un concepto colombiano, ni es un concepto de nuestro gobierno, es un concepto del tripartismo mundial. Esta característica de las normas internacionales del trabajo es muy importante, porque las normas internacionales del trabajo no las construye ni el sindicalismo solo, ni el empresariado solo, ni los estados solos, las construyen entre los tres. Y esa característica de que los tres actores, de que los tres mandantes del mundo del trabajo se sienten a construir normas internacionales del trabajo, legitiman sin duda alguna gran parte de nuestra iniciativa. Ayer y hoy se adelanta en Bogotá un congreso internacional alrededor de nuestra reforma, y ayer escuchábamos a la Organización Internacional del Trabajo señalando que nuestra iniciativa de reforma laboral respeta cerca de 10 recomendaciones que históricamente ha hecho la Organización Internacional del Trabajo al Estado colombiano y están consignadas en nuestra iniciativa de reforma laboral, y con esa obviamente legitimación internacional la defenderemos a partir de la próxima semana en el Congreso y la seguiremos defendiendo en el debate público y político como hasta ahora lo hemos hecho. El cuarto eje precisamente tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones internacionales, y ya lo señalaba, no solamente la Organización Internacional del Trabajo. No sé si muchos y muchas de ustedes saben, Colombia es miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo. Muchos, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí no habíamos ni nacido en 1919, pero desde 1919 el tripartismo fue a la Organización Internacional del Trabajo en ese entonces en Washington a fundar la Organización Internacional del Trabajo. Y desde en esos más de 100 años ha ido a suscribir convenios internacionales, a comprometerse internacionalmente en el mundo del trabajo. Incluso es coautor de convenios internacionales como el convenio 190 que se celebró o que se construyó en el centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Pues bien lo decía un reconocido maestro colombiano, toda la vida los gobiernos han ido a comprometerse internacionalmente en materia laboral, en dignificar el trabajo, en garantizar la libertad sindical, en garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, pero cuando llega a Colombia parece que se le olvidara. Nosotros estamos comprometidos con cumplir esos convenios internacionales y las recomendaciones de los órganos de control, como las autoridades que tienen una competencia para interpretar esos convenios internacionales. Estas son la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical. Pero no solamente la Organización Internacional del Trabajo. Colombia como Estado ingresó a la OCDE hace algunos años. La OCDE tiene unos estándares en materia laboral que ayer también los compartían desde París, que celebran que hayamos incorporado dentro de nuestra iniciativa de reforma laboral. Pero no solamente la OCDE, también tenemos socios comerciales, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, con los que tenemos suscritos tratados comerciales que tienen capítulos laborales en la que se buscan precisamente estandarizar, unificar sus normas laborales. ¿Para qué? Para que al final no solamente se dignifique el trabajo, se ponga en el centro de la discusión pública el trabajador y la trabajadora, sino que también, pues, sin duda alguna, se superen los niveles de pobreza. Una forma de salir de la pobreza, la mejor forma de salir de la pobreza es a través del trabajo, pero no cualquier trabajo.
Dice mucho de una sociedad, dice mucho de un sistema político y económico, la calidad de trabajo que le da a sus ciudadanos. Y las cifras que tenemos nosotros en nuestro país no son cifras para enorgullecernos. Tenemos niveles de desempleo siempre bordeando 2 dígitos, niveles de informalidad cercano al 60%, pero en los estándares de OCDE somos el segundo país más improductivo, pero a su vez somos el segundo país que más trabaja tiempo suplementario, que curiosamente hemos encontrado en estos debates que al 90% de los trabajadores del país no les pagan sus horas extras, a pesar de que las laboran. Y eso, sin duda alguna, quiere decir que históricamente ha habido una desprotección, pero también un ánimo de desregularizar la protección alrededor del trabajo. Y nosotros estamos comprometidos con que esa realidad del trabajo cambie, que disminuya el desempleo, que disminuya la informalidad y que obviamente el trabajo formal también se dé en condiciones dignas y justas, como lo prometió nuestro constituyente hace más de 30 años. El penúltimo de los ejes tiene que ver con la formalización. Muchos trabajadores y trabajadoras en nuestro país están por fuera de los esquemas de protección social, no cotizan al sistema de seguridad social, y no solamente porque han decidido de forma individual trabajar por cuenta propia, sino porque han llegado nuevas formas de trabajar que están siendo reguladas por el derecho civil y mercantil, como sucedían 2 siglos atrás. Antes el trabajo, antes de que existiera el derecho del trabajo, antes de que existiera la Organización Internacional del Trabajo, lo que había era normas civiles y mercantiles controlando el mundo del trabajo, la oferta y la demanda. Una de las primeras victorias de la humanidad, de los primeros avances de la humanidad en 1919, cuando se fundó la Organización Internacional del Trabajo, fue dejar de considerar el trabajo como una mercancía. El trabajo no es una mercancía. El trabajo es un derecho humano y fundamental y por lo tanto tiene la obligación de protegerse y tiene el Estado la obligación de protegerlo. Nosotros queremos a través de nuestra reforma apuntarle a 4 sectores para llevarlos a la protección social, para que además alimenten todo el sistema. Ya lo ha dicho nuestra señora ministra, la mejor reforma pensional es una reforma laboral, porque necesitamos gente que cotice al sistema de salud, de pensión, de riesgos en el trabajo. Trabajadores de plataformas que llevamos nosotros, todos los que contribuimos con impuestos, hace más de 7 años subsidiando una obligación que ellos debían tener de pagar la seguridad social de sus trabajadores. Nosotros queremos llevar cerca de 200.000 trabajadores de plataformas a la protección social, aprendices del SENA que hoy no tienen tampoco protección social, trabajadores del agro, con esa gran apuesta que tiene nuestro gobierno de desarrollar el agro y obviamente nosotros con nuestra reforma dignificarlos, formalizarlos y llevarlo a la protección social. Y también el trabajo doméstico. Existen cerca de 700.000 trabajadoras y trabajadores del sector doméstico que hoy no cotizan a la seguridad social por simplemente incumplimiento de la ley. Ahí no necesitamos ni siquiera una reforma laboral, necesitamos primero un compromiso ciudadano por dignificar, formalizar el trabajo y una cultura del cumplimiento de la norma laboral y segundo, nosotros como Estado, como gobierno, como directores de inspección, vigilancia y control en el mundo del trabajo, poder hacer el registro de los contratos de trabajo como lo proponemos en nuestra iniciativa. Y eso, sin duda alguna, y con esto cierro, nuestra reforma laboral también plantea el debate que hoy se está dando en el mundo alrededor de los cambios en el trabajo. Hoy el mundo del trabajo no es el que era antes, no es el mundo del trabajo del taylorismo, del fordismo. Hoy el mundo del trabajo ha cambiado, la pandemia aceleró esa transformación del mundo del trabajo, lo descentralizó. Hoy muchos trabajadores están en sus casas, a donde en ocasiones no llega el derecho a la desconexión ni siquiera, donde no hay balance entre la vida familiar y la vida laboral. Hoy el mundo del trabajo está, por ejemplo, subordinado a un algoritmo que nadie controla, nadie sabe las cifras de cuántos trabajadores y trabajadoras hoy están en plataformas o incluso en plataformas de webcam, donde somos el segundo país después de Rumania con oferta de servicios en webcam y dicen ellos mismos que tienen cerca de 400.000 trabajadores y trabajadoras en esa industria por fuera de la protección social.
Estos mundos alrededor de la transformación del trabajo requieren protección del Estado. Así lo señala, es un mandato del artículo 25 de la Constitución, y nosotros no solamente con esta iniciativa de reforma laboral que, insisto, será parte del debate público a partir del Congreso en la próxima semana, aunque ha sido el debate público desde el 16 de marzo que presentamos el proyecto de ley al Congreso, estamos poniendo estas discusiones sobre la mesa. Poner al país a hablar del trabajo, que poco o nada se habla del trabajo, que poco o nunca se habla del trabajo, para nosotros es muy importante, sobre la necesidad de dignificar el trabajo, de poner al trabajador y a la trabajadora por fuera de la discusión de que el trabajo es una mercancía. Nosotros creemos, sin duda alguna, que esta reforma laboral no solamente impactará en la demanda agregada, aumentará el consumo y por lo tanto generará empleo, sino que también disminuirá los índices de informalidad y aumentará la productividad. No podemos seguir ocupando los deshonrosos lugares que ocupamos en el mundo del trabajo. Y aprovecho la oportunidad para señalar que conocemos las preocupaciones que el sector de los servicios públicos ha manifestado alrededor del acápite de derecho laboral colectivo de nuestra reforma. Lo hemos recibido, lo estamos analizando y estamos incluso pidiendo asesoría técnica de la Organización Internacional del Trabajo, que nos ha acompañado en la construcción de este proyecto de ley y además nos ha sugerido algunos cambios, algunas modificaciones para encontrar salidas alrededor del tema que sé que les preocupa, que es el derecho de huelga. Cuenten con que este gobierno escucha, cuenten con que este gobierno delibera, cuenten con que este gobierno quiere, junto con el sector privado, sacar este país adelante. Reitero mi agradecimiento por la invitación y éxitos en el resto del día. Muchas gracias.